Muy bien, vamos a continuar con el temario, avanzando en esta oportunidad la segunda parte del primer tema, lesión y adaptación celular. Vamos a hablar de apoptosis. Como dice acá, es una vía de muerte celular inducida por un programa intracelular que activa enzimas degradativas que afectan al ADN y proteínas nucleares y citoplásmicas. Bueno, entonces es una forma de muerte celular. Se la llama también muerte celular programada. Aquí estamos viendo que se trata de una activación de enzimas degradativas que afectan principalmente ADN y proteínas tanto del núcleo como del citoplasma. Aquí también interviene en las proteínas que forman el citoesqueleto. Es importante tener en cuenta eso. La apoptosis se produce en las siguientes condiciones. Carencia de factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son proteínas que estimulan la duplicación de las células, por eso se llaman de crecimiento, ¿no? Porque gracias a estas, las células pueden dividirse y proliferar, ¿ya? Otra condición sería daño al ADN, puede ser por radiación, por afectación de alguna situación de mutaciones, infecciones por virus, etcétera, ¿no es cierto? Síntesis defectuosa de proteínas. Bueno, esto puede ocurrir cuando las proteínas no son de buena calidad. Entonces, esas células que no están fabricando proteínas de buena calidad son detectadas inmediatamente y entonces esas células tienen que ser eliminadas mediante la apoptosis. Bien, es importante también que para iniciar este proceso de muerte celular, participan la familia de receptores de este factor de crecimiento. Se llama factor de necrosis tumoral. Entonces empieza siendo activada esta proteína, ¿no es cierto? Y bueno, para que mueran las células infectadas o afectadas, es importante la participación de los linfocitos T citotóxicos. Bien. En la apoptosis existen dos vías. Una de ellas es la vía extrínseca, iniciada en receptores de muerte en la membrana, o sea, proteínas receptoras que están presentes en la membrana, ¿no es cierto? Y esta sería la familia de las que les había mencionado hace ratito, ¿ya? Receptores del factor de necrosis tumoral, que es un factor de crecimiento, que se relaciona con las proteínas FAS. Estas proteínas FAS también participan en la activación de la apoptosis. Entonces, estas proteínas FAS, una vez activadas, viene así como una bola de nieve, ¿no? Se va creciendo esto, y estas activan a las caspasas, que son enzimas degradativas, íntimamente relacionadas al proceso de apoptosis. Bien. Entonces, esta vía extrínseca dice acá, y está explicando, miren, va a ocurrir en la eliminación de linfocitos T autorreactivos. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro sistema inmunitario convive con nuestro sistema, conviven, se llevan bien, no hay un problema, digamos, de choque ni nada por el estilo. Tiene que haber una convivencia pacífica entre nuestros tejidos y nuestro sistema inmunológico. A eso se llama tolerancia inmunológica. Pero resulta que suele haber linfocitos T que reaccionan contra nuestros tejidos, atacan a nuestros propios tejidos y eso no está bien. Entonces, eso, como son autorreactivos, tienen que ser eliminados, ¿sí? Tienen que ser totalmente eliminados para que no se produzcan esas enfermedades que se llaman autoinmunitarias. Bien, entonces, estos son eliminados mediante la participación de la vía extrínseca de la apoptosis. Bien, entonces decíamos acá son eliminados linfocitos T autorreactivos y ciertos linfocitos citotóxicos que participan en la muerte celular de células infectadas por virus y en células cancerosas. Bueno, entonces también tienen su parte buena, ¿verdad? Bien.
seguimos adelante. La vía intrínseca o mitocondrial es el principal mecanismo de apoptosis en mamíferos. Hay aumento de la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria y salida de moléculas proapoptóticas, o sea que favorecen la apoptosis. En este caso señala acá al citocromo C, ¿ya? Entonces, esta salida de moléculas proapoptóticas al citoplasma. En el citoplasma ya harán digamos, ya desencadenarán, ¿no es cierto?, una serie de sucesos que finalmente terminan en la muerte celular de tipo apoptótica. Las proteínas proapoptóticas son controladas por la familia de las proteínas BCL2. ¿Sí? Estas son un gen. Están en nuestro genoma. ¿Ya? Entonces, estas son las que controlan la participación de estas proteínas proapoptóticas. Vamos a ver enseguida. Ahora, también suele haber apoptosis en situaciones fisiológicas, o sea, normales. ¿Ah? Por ejemplo, destrucción programada en la embriogénesis. Durante la formación del nuevo ser, existen células que están por demás. Entonces, estas hay que eliminarlas. No es un proceso natural. La involución hormonodependiente. O sea que hay órganos que dependen de las hormonas. Principalmente puedo mencionarles en el varón los testículos, el ovario, el endometrio en la mujer. Entonces, cuando llegan a cierta edad, la persona, ¿sí? La falta de hormonas hace que haya una especie de atrofia, de involución del tejido ese. ¿No? Bueno, de lesión, eliminación, significa esto, de lesión celular en poblaciones celulares proliferantes. Esto ocurre en los tumores, en las neoplasias. Que proliferan sin control, entonces estas células que están descontroladas hay que eliminarlas. Y también volvemos otra vez al punto ese de la eliminación de los linfocitos autorreactivos, que reaccionan contra lo propio, contra nuestros propios tejidos. Bien. En situaciones patológicas, puede haber este mecanismo de apoptosis en casos de radiación. Cuando uno está consumiendo fármacos citotóxicos, esto ocurre en procesos cancerosos generalmente. En la hipoxia también. Otra situación patológica es la acumulación de células mal plegadas. Esto significa que son células mal fabricadas, mal sintetizadas, están alteradas, ¿sí? No son buenas. Entonces, esto puede ocurrir, esta acumulación de proteínas de mala calidad, puede ocurrir en la alteración del retículo endoplásmico por mutaciones genéticas, o por reacción, o por acción, entonces acá, de los radicales libres. Ya conocemos qué son los radicales libres. Infecciones víricas o virales, tumores, rechazo de trasplantes. Entonces, todo esto nos puede dar lugar a acumulación de células de mala calidad, obviamente porque la célula está fabricando mal, está alterada esa célula. Entonces, tiene que ser eliminada mediante la apoptosis. Bien, y acá tenemos en este esquemita de Robbins las dos vías, ¿no? Aquí tenemos la vía mitocondrial o intrínseca. Entonces, acá el desencadenante va a ser una lesión de la célula, una célula lesionada. ¿Ah? Esto conduce a un aumento de los factores de crecimiento, ¿sí? Aumento en cantidad de factores de crecimiento. Daño en el ADN, esto puede ser por radiación, toxinas, radicales libres. Mal plegamiento de proteínas, estrés en el retículo endoplásmico, ya dijimos eso. Entonces, ¿esto a qué conduce? A que dentro del citoplasma existen elementos sensores de la familia de la BCL2, ¿sí? Son proteínas. Estas son las primeras que van a detectar. Bueno, entonces esta hace que se activen efectores de esta proteína, ¿ya? Esta es una reacción en cadena, ¿ya? Estos sensores de la BCL2 activan efectores de esta familia justamente. ¿Y cuáles son estas? Como ejemplo, tenemos el VAX, el BAC, son también proteínas.
Reguladores, miren, ahí está, del BCL2 y del BCLX. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas van a alterar, aumentar la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria. Esta de acá, la que está por afuera. Este aumento de la permeabilidad da lugar a la salida del citocromo C. Paremos acá. Por otro lado, también va a haber salidas de proteínas proapoptóticas. Bien, pero vamos por partes. ¿Qué pasa con el citocromo C? Activa a estas caspasas que están en reposo en este momento. Las caspasas son enzimas. Las llamamos a estas caspasas iniciadoras. Entonces, gracias al citocromo C, estas caspasas se convierten en ejecutoras, ya funcionan. Lo mismo que las proteínas proapoptóticas, por otra parte, también inducen a estas caspasas iniciadoras a que se activen, dando lugar a las caspasas ejecutoras. Y estas caspasas ejecutoras, ¿qué es lo que hacen? Activación de las endonucleases que van a producir fragmentación del ADN. Van a producir degradación del citoesqueleto, de las proteínas del citoesqueleto. ¿Sí? Entonces, esto va a dar lugar a la fragmentación de la célula. Ya acá se va a producir una condensación del ADN, de la cromatina. A eso se llama cariopignosis y después la fragmentación, cariorexis. ¿Ya? Entonces, esa es la historia de la vía intrínseca o mitocondrial. ¿Qué pasa con la vía extrínseca? Entonces, acá no se olviden, esta es la clave. Interacciones receptor-ligandos. Receptor es la proteína, ¿sí? La proteína. En este caso sería el receptor del factor de necrosis tumoral. Ese es el receptor. Y el ligando, el que estimula, sería la proteína Paz, ¿ya? Y eso es lo que ocurre, miren. Aquí se estimulan las proteínas adaptadoras que dan lugar a la activación de las caspasas iniciadoras, ejecutoras y con el consiguiente daño. Entonces, miren, la fragmentación de la célula va a dar lugar a varios fragmentos de células que vamos a llamar los cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos, que en su superficie presentan ligandos, o sea, proteínas que van a tener afinidad con los fagocitos, los macrófagos en este caso, que van a degradar. Una vez que engloban a este cuerpo apoptótico, lo van a degradar y de esta manera desaparece. Desaparece. En la apoptosis, no se olviden, no hay inflamación. No hay inflamación. Bien. Morfología de la apoptosis. Hay pérdida del volumen celular. La célula se hace más pequeña, se deforma, etcétera, ¿sí? Condensación y fragmentación de la cromatina. ¿Ah? Empiezan a aparecer vesículas citoplásmicas. ¿Qué son? Las vesículas son estas. Están empezando a deformarse. Una vez que esto se estrangula, se separa de la masa principal de la célula y se vuelve el cuerpo apoptótico que va a ser fagocitado. Entonces, formación de vesículas citoplásmicas y cuerpos apoptóticos. Fagocitosis de los cuerpos apoptóticos, siempre tomando en cuenta que hay ausencia de la inflamación. Esto para diferenciar de la necrosis, que ya lo hemos visto en la anterior clase. Bien. Aquí estamos viendo más o menos un repaso de lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Ahí está la señal del factor de crecimiento, aquí está su receptor, ¿sí? Ahí está la membrana celular. Entonces, aquí se produce el estímulo directo hacia la membrana externa de la mitocondria, ¿sí? Aquí se produce producción y producción de proteínas antiapoptóticas, por ejemplo, el BCL2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Aquí estamos viendo la proteína, el BCL2, ¿sí? Que existe la señal de supervivencia, pero como estamos hablando de supervivencia acá, no va a haber daño en la mitocondria. Lo que estamos viendo acá es qué es lo que pasa si hubiesen estímulos para que se produzca la apoptosis.
En condiciones normales, en células sanas, existe una autodefensa, ¿ah? Ahí estamos viendo señales de supervivencia. Entonces, lo que ocurre acá es que esta membrana se hace impermeable a la salida del citocromo C. El citocromo C, ustedes han visto que es el elemento importante para que se desencadene el proceso de apoptosis. ¿Ya? Entonces, esto sería una vía de un mecanismo de defensa, un mecanismo de supervivencia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay estos factores de supervivencia? ¿Ya? No hay, el factor está nulo por alguna razón, porque la célula está enferma, obviamente. Pero y además hay daño a la célula. Por ejemplo, aquí estamos viendo la radiación que afecta directamente al ADN. Entonces aquí se activan las proteínas de las proteínas sensores. ¿Ya? Principalmente, aquí estamos viendo el BH3, ¿ya? Que antagoniza con el BCL2, que sería protectores en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay antagonismo con el BCL2, estas vencen, ganan. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que hay aumento de la permeabilidad. Ahora sí que hay permeabilidad abierta, ¿sí? Ahí están estas proteínas BCL2, se abren y permiten la salida del citocromo C. ¿Ah? Y este citocromo C va a activar a estas otras proteínas proapoptóticas que son el VAX y el VAC. ¿Ah? Ya entonces, esta liberación del citocromo y otras proteínas activan la cadena de las caspasas y finalmente vamos a llegar a la apoptosis. Para entender este cuadrito es necesario que ustedes repasen el anterior, este de acá. Lo van a entender. Está bastante didáctico. ¿Ya? Bueno, seguimos. Otras variantes de la apoptosis. Una variante sería la necroapoptosis. Miren, anecrosis y apoptosis. Parece que se juntaran, ¿no es cierto? Es una forma de muerte celular semejante a la necrosis. Se inicia de manera similar a la forma extrínseca, miren ustedes. Pero aquí no hay activación de caspasas, no hay. Entonces, acá lo que ocurre fisiológicamente, ocurre en la formación de la placa epifisiaria, en el crecimiento de los huesos largos. Fisiológicamente ocurre en la formación de la placa epifisiaria. Qué interesante. Patológicamente ocurre en la esteatohepatitis, inflamación del hígado. También en la pancreatitis aguda, lesiones por reperfusión, esto en el caso cuando ha habido un taponamiento de un vaso y luego ese tapón se ha disuelto y hay reperfusión. Entonces puede haber este proceso de necroapoptosis. Y lesiones neurodegenerativas, como cuál es el caso del Parkinson, ¿sí? Entonces ocurre en forma patológica en estas condiciones, ¿ya? En forma fisiológica ocurre en la formación de la placa epifisiaria durante el crecimiento de los huesos largos. Bien. La otra es la piroapoptosis, otra forma. Forma de muerte celular programada, ¿sí? Acompañada de fiebre. Acá porque se produce una sustancia que es la interleucina 1, ya que estimula la formación de fiebre. Este proceso se realiza en células infectadas por microbios. Existe activación de las caspasas. Aquí miren, en la piroapoptosis hay activación de las caspasas que llevan a la muerte celular. O sea que en realidad, como es una infección microbiana, hay un componente inflamatorio, pero también el cuadro mismo es o el patrón, digamos, de muerte va a ser tipo apoptótico, ¿ya? Pero acá no se olviden la producción de interleucina 1, que es la que da lugar a que se produzca fiebre. Bien. Entonces, acá tenemos una comparación nuevamente entre la necrosis y la apoptosis. Hemos visto, aquí está la célula normal que puede ser pasible a una lesión reversible, que existe una serie de cambios en la célula, como por ejemplo formas de formación de figuras de mielina,
edema del retículo endoplásmico, también de las mitocondrias, formación de vesículas, ¿por qué no? Pero esta puede recuperarse, ¿no es cierto? Por eso le llamamos lesión reversible. Ahora, si el daño persiste, entonces entramos en un cuadro, digamos, que es la lesión irreversible, que se traduce en la necrosis. Hay rotura, la membrana aumenta, hay activación de los sistemas enzimáticos intracelulares, bueno, que nos lleva a la muerte celular con inflamación, miren acá. En la apoptosis, la célula normal que ha sido, ya digamos, ha sido estimulada por una situación fisiológica o patológica, cualquiera que sea, entonces esta activa cualquiera de sus dos vías, dando lugar a la condensación de la cromatina, ¿ya? Lo que llama la pignosis, cariopignosis. Vesículas, formación de vesículas, formación de cuerpos apoptóticos, destrucción de la cromatina. La cromatina se degrada, se fragmenta, ¿no? Y aquí están participando los fagocitos, fagocitando, comiendo, ¿sí? A los cuerpos apoptóticos, que son restos de la célula que ha sido eliminada, ¿no? Acá no hay inflamación, no hay inflamación. Bien. Durante la lesión celular suelen ocurrir acumulaciones intracelulares dentro de la célula, en este proceso, ¿no?, de lucha de la célula que está siendo, digamos, alterada por alguna situación lesiva, ¿no? Entonces, estas acumulaciones pueden ser proteínas, lípidos o carbohidratos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué se acumula? Porque puede haber una eliminación inadecuada de una sustancia normal. Muchas células sintetizan proteínas para el uso del sistema, ¿no es cierto?, de la economía. Sí, sintetizan. O sintetizan lípidos o sintetizan carbohidratos. Cualquiera, no hay problema. O las tres también, ¿ya? Pero aquí puede ocurrir una situación que no hay una eliminación adecuada de estas sustancias, que son sustancias normales. Entonces, esto da lugar a la acumulación. Ahora, puede haber también acumulación de sustancias endógenas anómalas, como ser pigmentos, ¿no es cierto? El pigmento de la melanina, de la hemosiderina, en fin, ¿no? Acumulaciones de sustancias endógenas que están alteradas y que no pueden ser eliminadas. Bueno, ahí está. Ahora, también puede haber acumulación por la falta de la degradación de un metabolito, por carencia hereditaria de ciertas enzimas. ¿Ah? Entonces, estas proteínas, lípidos o carbohidratos sufren una situación de un metabolismo, ¿no es cierto? Y para que se produzca el metabolismo es necesaria la participación de enzimas. Ahora, si es que hay un defecto hereditario en estos genes que codifican ciertas proteínas enzimáticas, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un problema, ¿no? No se va a degradar el metabolito, por lo tanto se va a acumular, ¿ya? Ahora también otra alternativa es el depósito o acumulación de sustancias exógenas anómalas, ¿ah? Cuando la célula carece del material enzimático capaz de degradar. O sea, aquí sustancias endógenas. O sea, que uno consume, ¿ya? Ingresa a la célula, pero en la célula no tenemos esa capacidad de degradar, ¿ya? Porque carecemos, o que la persona tiene un problema, puede ser congénito o hereditario, de falta de una enzima. Entonces, como no hay esa enzima que degrada, la sustancia permanece así, pero no se puede degradar porque no está en condiciones, no se puede eliminar, perdón. Entonces se acumula. Bien. Entonces, la esteatosis. Se trata de la acumulación de lípidos relativamente simples, sencillos. Acumulación de triglicéridos, principalmente en el hígado. Ya, si es muy intensa esta acumulación de estos triglicéridos, puede producir cirrosis hepática.
Esta esteatosis también se conoce con el nombre de cambio graso, ¿no? Que es un tipo de lesión reversible a nivel del hígado, ¿no? Entonces, la esteatosis es muy frecuente en el alcoholismo, en la desnutrición, obesidad, diabetes mellitus y también en tratamiento con corticoides. Puede ocurrir esta acumulación de triglicéridos, que como les decía, son lípidos sencillos, simples. Ahí estamos viendo un hígado con esteatosis. El hígado crece, hay una hepatomegalia y este aspecto amarillento, ¿no? Por la acumulación de grasa. Ahí vemos la histología. Aquí vemos un espacio porta y aquí vemos, ¿no? Las vacuolas de grasa dentro de los hepatocitos, que pueden ser pequeñitas o grandes, ¿no? Por eso se llama acá esteatosis micro y macro vesicular. ¿Ya? Es el hígado graso también que se lo conoce, ¿no? Bien. El colesterol y ésteres del colesterol. El colesterol y es un lípido complejo. Es complejo, es una molécula más grande. ¿Ya? Entonces, el aumento del colesterol en sangre puede dar lugar a varias situaciones. Por ejemplo, la aterosclerosis en las arterias medianas y grandes sobre todo, ¿no? En la íntima se acumula, dando lugar a esto, ¿no? La aterosclerosis. Los santomas, que son tumores donde existen macrófagos cargados de colesterol, ¿sí? En situaciones de hiperlipidemias, o sea, mucha grasa circulando en sangre. Y esto puede ser una situación congénita o adquirida. La colesterolosis, acumulación en la lámina propia de la vesícula biliar. Son macrófagos cargados de colesterol que se tornan espumosos, ¿no? Y debajo del epitelio se acumulan, como unos polipitos, como pólipos se forman, ¿sí? Ahí en la vesícula biliar. La enfermedad de Niemann-Pick, el tipo C, por mutación de un gen que participa en el transporte del colesterol. Esa se llama la enfermedad de Niemann-Pick. Hay una acumulación excesiva de colesterol, sobre todo a nivel del vaso, del hígado también, ¿por qué no? Ya, y bueno, donde generalmente esto ocurre a nivel de los órganos que tienen células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, abundantes, obviamente, ¿no? Bien, aquí estamos viendo una arteria. Y aquí vemos una plaquita, mira una placa alargada de acumulación de colesterol. Este colesterol puede calcificarse, hacer una arteria rígida que puede romperse y producir, acá por ejemplo se ha roto, miren, y puede producir hemorragia masiva, arteriosclerosis coronaria. Ahí vemos la histología. Miren, ahí está, ¿no? El ateroma. Mucha, mucha fibrosis. Aquí sí se ve mucha fibrosis. Ya prácticamente la pared está sumamente gruesa. Y la luz, ¿cómo está reducida? Miren ustedes. Entonces, esto es bastante peligroso porque puede dar lugar a coagulación acá, ¿no? A coágulos, lo que se llama la trombosis, ¿no? Ya, ahí estamos viendo una vesícula biliar que está abierta, obviamente. Estamos viendo su mucosa. Y estos polipitos, vean ustedes, estos son los polipitos. ¿Eh? Son acumulaciones de macrófagos cargados de colesterol debajo del epitelio. Ahí estamos viendo, miren, ahí está el epitelio, aquí está un poquito exfaselado, llamémosle así, pero aquí se ve, miren, el epitelio cilíndrico simple, aquí otra glandulita, y aquí están, miren, estas células espumosas de citoplasmas amplios. Ahí también se ve, miren, estos son macrófagos cargados de colesterol, colesterolosis, en vesícula biliar es esto. Lípidos complejos, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, esfingomielina se llama otro lípido complejo. También en los macrófagos, en el sistema en el fagocítico mononuclear, en las células del sistema fagocítico mononuclear. Es en estos macrófagos donde se acumulan. Miren, parece papel arrugado, ¿no? Enfermedad de Gaucher. Acumulación de proteínas.
Acá podemos ver, miren, este riñón. Aquí estamos viendo, ¿sí? Ahí están. Sí, son células claras porque hay proteínas acá. Este es con otra tinción para demostrar las proteínas acumuladas. Es lo mismo, túbulos proximales son estos en el riñón. Entonces, dice acá, reabsorción de proteínas en los túbulos renales, dice aquí. Cuando hay un mal filtrado glomerular de proteínas, los túbulos proximales se absorben más cantidad de proteínas, ¿ya? Y estas se van a acumular, obviamente, en los túbulos proximales, ¿no? Acumulación de proteínas. Causas de acumulación de proteínas. Producción excesiva de proteínas. La síntesis de proteínas es mucho mayor a la velocidad de metabolización de las mismas. Ejemplo, producción de inmunoglobulinas por las células plasmáticas, en las que aparecen los cuerpos de Russell o de Russell. Esto en las células plasmáticas o plasmocitos. Ahí estamos viendo, miren, los plasmocitos. Estos son plasmocitos normales. Estos no. Han acumulado excesiva cantidad de proteínas. Inmunoglobulinas. Cuerpos de Russell. ¿Ya? En la hepatitis alcohólica hay acumulación de proteína anómala. ¿Ya? Esto por el alcoholismo, ¿sí? Hay una alteración del metabolismo y estas manchitas que ustedes ven, que es una proteína mal producida, mal sintetizada, da lugar a estas acumulaciones, ¿no? Que se llaman los cuerpos de Mallory. Cuerpos de Mallory. Características del alcoholismo, ¿no? Se ven los hepatocitos. Cambio hialino. Alteración que se produce en células y el espacio extracelular con aspecto rosado y vítreo, se parece al vidrio esmerilado, ¿no? El cambio hialino o cambio hidrópico, ¿no? Es también una lesión reversible. Esta alteración puede deberse a la acumulación de proteínas intra y extracelularmente. Se considera como un término descriptivo en histología. Bueno, cambio hialino es por el aspecto que tiene el citoplasma y también el espacio extracelular. Otras acumulaciones celulares, el glucógeno, por falta de proteínas que van a metabolizar el glucógeno. Aquí estamos viendo células musculares cardíacas, miocitos cardíacos. Aquí están los acúmulos de glucógeno. Miren. Estas enfermedades genéricamente se conocen como glucogenosis. Existen varios tipos. Entonces el glucógeno también puede acumularse, ¿no? Es un ejemplo de acumulación de hidratos de carbono. Pigmentos endógenos, la lipofucsina. Aquí estamos viendo, mire, de un color café oscuro. Es el pigmento de desgaste. Este es tejido muscular, miocardio, así es. Ahí se ven, ¿no es cierto? Esto ya ocurre en personas mayores. También ocurre esto en las células nerviosas. Se puede acumular la lipofucsina, pigmento de desgaste, ¿no? Hemosiderina, ahí estamos viendo, miren, estos granitos que pueden ser bastante grandes o pequeñitos, miren, ahí están. En estas células hepáticas estamos viendo. También pueden verse en cualquier otro tejido u órgano, ¿no? La hemosiderina es el producto, digamos, de hemorragias, ¿no? De las hemorragias. O cuando hay hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. ¿Ya? La melanina. Aquí estamos viendo un colon abierto y vemos que la mucosa tiene este color negro, ¿no? Bueno, es una condición que se llama la melanosis coli, la pigmentación negra de la mucosa colónica. ¿Ya? Aquí estamos viendo, miren, el pigmento, ahí está. Este es mucosa intestinal, ahí está el pigmento, miren, de color café, la melanina. Hablemos ahora de calcificación. Es la consecuencia de una combinación de afectaciones acumuladas. Aquí participa mucho la acumulación de radicales libres. Es importante como un factor para que se produzca calcificación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que da lugar a estos radicales libres, ¿no es cierto? Reducción de la capacidad replicativa, o sea, se reduce la capacidad de proliferar, las células no se duplican. Menor reparación del ADN dañado. Homeostasis proteínica defectuosa, o sea,
hay alteración en la síntesis de proteínas. Esto a consecuencia de la presencia de radicales libres que se han acumulado. Bueno, entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A una lesión o muerte celular. Como habíamos visto que cuando hay muerte celular, daño irreversible, hay ingreso del calcio, ya sea del espacio extracelular o bien de los sitios donde normalmente se almacena el calcio intracelular, vale decir, retículo endoplásmico liso en las células, también en los gránulos mitocondriales, ¿no? De las mitocondrias. Entonces, estas salen, ¿sí? Estas sales de calcio salen. ¿Y qué es lo que hacen? Activar los sistemas enzimáticos. Pero aparte de activar los sistemas enzimáticos, este calcio puede acumularse, dando lugar a la calcificación patológica. Calcificación patológica. Existen dos tipos de calcificación patológica, la distrófica y la metastásica. Esta es la más común, la distrófica. Se produce en tejidos muertos, necrosis. Aquí la calcemia, o sea, los valores de calcio circulante puede estar normal, dice acá. Esa es la distrófica. Se produce en tejidos muertos. La metastásica ocurre en tejidos vivos y siempre está asociada a la hipercalcemia, aumento del calcio circulante. ¿Eh? Entonces, este calcio circulante se deposita en tejidos vivos. Eso se llama calcificación metastásica. Aquí estamos viendo ejemplos de calcificación distrófica, por ejemplo, en esta arteria, miren, la media, acumulación de calcio. Y el calcio se lo ve así de este aspecto oscuro, bastante basófilo. Acá también se puede ver. Se puede ver. Calcificación distrófica. Aquí estamos viendo en las válvulas. Acá seguramente ha habido previamente un proceso de acumulación de colesterol en las valvas. Ha habido necrosis ahí y luego calcificación. Ahí estamos viendo, ¿sí? Estos acúmulos de calcio. Distrófica. Metastásica, esto es pulmón. ¿Ya? Esto es en tejidos vivos. Aquí se acumula en tejidos vivos. Ahí estamos mostrando, ¿no? Calcificación metastásica en tejidos vivos por hipercalcemia. Bueno. Adaptaciones del crecimiento y la diferenciación celular. Son cambios reversibles en tamaño, número, actividad metabólica o funciones de la célula. Cambios reversibles. Entonces, ¿cuáles son estas adaptaciones? ¿Cuáles son estos cambios? Está la hipertrofia, la hiperplasia fisiológica y patológica, la atrofia y la metaplasia. Vamos viendo cada una de estas. La atrofia. Este es un ejemplo de un testículo normal. Ahí está. Ahí está la glándula testicular y aquí está el epidídimo. Y esta es la contraparte, un testículo atrófico de una persona mayor, ya con una insuficiencia hormonal seguramente, ¿no? Para comparar el tamaño o el volumen. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un miocito, ¿no? Un miocito cardíaco normal. Aquí está el miocardio normal. Aquí vemos la hipertrofia. Este es un ejemplo de hipertrofia. ¿Qué es la hipertrofia? Es el aumento del volumen celular, ¿ya? En aquellas células que tienen poca capacidad replicativa. Vale decir, aquellas que no muy frecuentemente se dividen. En las células, por ejemplo, las que llaman en células perennes, que se llaman, ¿no? Como ser las células nerviosas y en este caso las células del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, ante una sobredemanda de trabajo, estas células agrandan, ¿no es cierto?, para adaptarse, para adaptarse. Midorcito adaptado, dice acá. Aquí ha ocurrido una hipertrofia. Ahora, comparen la masa muscular de este músculo hipertrofiado con este normal. Bueno, y aquí estamos viendo una situación de muerte celular por un infarto, miren acá, ya por falta de aporte sanguíneo. Ahí está. Entonces, miren a la célula. Muere. Bueno, aquí al principio suelen haber cambios reversibles, pero si la situación de la lesión continúa, bueno, fatalmente va a llegar a la muerte, ¿no? Y ahí estamos viendo
en el caso, ¿no? De un taponamiento seguramente de una coronaria que dio lugar a la muerte de este sector de músculo. ¿Mm? Ahí vemos otra vez la hipertrofia, miren, la masa muscular. ¿Mm? Bien, la hiperplasia. La hiperplasia se lleva a cabo en aquellas células que sí tienen una buena capacidad replicativa. Vale decir el caso de las células glandulares, células epiteliales. Aquí estamos viendo, miren, el endometrio en este útero, miren. ¿Eh? Es una hiperplasia endometrial, seguramente debida a un hiperestrogenismo, ¿no? A un aumento en el aporte de la hormona feminizante. Y aquí estamos viendo una próstata masculina, miren, estos nódulos muy grandes. ¿Eh? El órgano ya de por sí está agrandado. Esta es la hiperplasia prostática. Hiperplasia prostática, hiperplasia endometrial, hiperplasia prostática, debido a un aumento de la aportación o del aporte hormonal. Ahora estamos viendo la metaplasia. La metaplasia. Redondeando un poquito lo anterior. Hipertrofia es el aumento del volumen celular, del volumen, de la masa celular, ¿ya? En células que tienen poca capacidad replicativa. La hiperplasia es el aumento en el número. Ahí sí no hay problema de replicación. Más bien que se producen células que tienen una buena replicación, como hemos dicho, las células epiteliales, ¿no? Esa es la hiperplasia. Ahora viene la metaplasia. Es el cambio del tipo de epitelio. Es un cambio maduro, obviamente, maduro, ¿sí? En células epiteliales en este caso, perdón, que ante el efecto de una situación nociva, de una lesión, ¿sí? Estas cambian de un epitelio que era casi cilíndrico simple, cambian para un epitelio estratificado plano, que es más resistente, que va a resistir más el ambiente y, digamos, el ambiente agresivo. En este caso puede ser el caso de una infección, en el caso del cuello uterino, en el caso del pulmón, en los bronquios. Afecta mucho el humo del tabaco, ¿no? Entonces ahí está la membrana basal, el epitelio normal, ¿sí? Aquí el epitelio cambiado. Ahí estamos viendo el corte, ¿no es cierto? Esto se llama la metaplasia escamosa, porque este es un epitelio escamoso, estratificado plano o escamoso, ¿ya? Bueno, ahí estamos viendo, este es un bronquio, ahí está el cartílago, ¿no es cierto? Vean, normalmente debería haber acá un epitelio respiratorio, ¿no? Cilíndrico, estratificado o pseudoestratificado, ciliado, pero acá no, es un epitelio escamoso, metaplasia escamosa. Esto ocurre mucho en gente que es muy habitual al tabaco, ¿no? Los grandes fumadores, ¿no? Metaplasia. Ahí estamos viendo, miren, las glandulitas, glándulas mucosas, esto es cuello uterino. Aquí han cambiado, miren, epitelio estratificado plano, metaplasia escamosa. Inflamación se ve por acá. En la lámina propia se ve inflamación. ¿Ya? Bien. Existen también situaciones, por ejemplo, en el estómago, en que cuando hay demasiada acidez, algunas de las células se transforman en células caliciformes, miren ustedes. En el estómago no hay células caliciformes, pero sin embargo empiezan a aparecer. Eso se llama metaplasia intestinal. Puede también haber algunos tejidos, cambio del tipo de tejido, por ejemplo, un tejido blando en un tejido cartilaginoso u óseo, ¿no? Eso se llama metaplasia condroide o cartilaginosa, metaplasia ósea, en fin. Bueno, jóvenes, entonces hemos terminado nuestro primer tema. Ya la próxima semana les presentaré el siguiente tema, que es inflamación. Muy bien, cuídense.